conflicto que podría llegar incluso a durar meses. Y no estoy defendiendo al dictador de los 70 y de los 80. Senator Pinochet is not immune. Él no iba a hablar. Sin embargo, ha dicho claramente y en español: estos días aquí secuestrados en Londres he meditado profundamente. La extradición se ha aprobado. The senator should not be extradited to the Kingdom of Spain. General Pinochet ya va en vuelo de regreso a Chile. No necesitó de la silla de ruedas más que para bajar. Las Fuerzas Armadas están unidas detrás del presidente de Chile. La Corte Suprema ha confirmado el desafuero del senador Pinochet. Negar los hechos, hacerse el loco. El general fue procesado como autor de 4 delitos en el marco del caso Riggs. Todos esos dineros fueron adquiridos legítimamente por el general Pinochet. Yo como hija espero que esto termine luego. ¿A quién le pido perdón? ¿De qué? Y van a la clínica a hacerla efectiva. Todo indica que este será un largo conflicto. Desgraciado. Pinochet is not immune. Nosotros pensamos que iba a morir allá. No quiero terminar mi vida como esos dictadores de mala muerte africanos. No debo haber sido el único al cual le ofrecieron dinero. I decided to release him, and I greatly regret that I did. Habían policías con armados por todo lugar, habían helicópteros, habían de todo. Todo el mundo pensaba que íbamos a Northolt, que queda aquí cerca de Londres, y nos llevaron como 2 horas o más arriba. Y cuando íbamos, estaba un puente encima de la carretera y parecía que había alguien con una pistola, así. Everybody down, everybody down. Y era un fotógrafo con una cámara. Entonces llegamos ahí y me dijeron, no digas nada porque te pueden leer los labios. Así que no digas hasta luego, hijo de tu madre, porque te van a leer los labios y va a salir en la prensa. Así que no digas nada, just say goodbye, goodbye, good luck. La mañana del 3 de marzo del año 2000, la atención del mundo se fijó aquí, en este lugar, la base aérea del Grupo 10 de la FACH, aquí en Chile. 400 invitados, entre ellos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ovacionaron la llegada del avión Águila. Era el regreso de Pinochet, que debió bajar más de 11.000 kilómetros desde Inglaterra. Ya hay visibilidad de este avión. Allí está el avión que trae de regreso a Chile al general Pinochet cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos de regreso en Chile. Conociendo la idiosincrasia del personaje, tenía que reivindicar al llegar allí todo ese patriotismo casposo que para mí es ofensivo a las víctimas. Es decir, era la prepotencia de decir ni hemos hecho, ni nos van a hacer, ni vamos a consentir, ¿no? Era una prolongación más de ese desprecio a las víctimas. En estos momentos se están sacando al senador Augusto Pinochet en esta silla de ruedas. Que haya vuelto. Está... I'm back. Estoy de regreso. Eso es. Pone de pie para saludar al teniente general Ricardo Isurrieta, el comandante en jefe del ejército. Cuando se baja del avión, dice que sintió como una oleada de energía, que lo sentíamos todos. Era una oleada, era una energía enorme. Y esa energía lo hizo, ¡pum!, se paró, cosa que los médicos se quedaron así, y caminó. And I was furious beyond belief when Pinochet, when he got to Santiago de Chile airport, he stood up because that proved that this was a fraud. Hay una cantidad de gente con demencia senil que se para de la silla de ruedas y conversa perfectamente, así que no creo que sea prueba suficiente el que se haya parado y haya saludado. Es casi un acto reflejo. Es una manera de reírse
pueblo, decir aquí estoy yo de vuelta y no fui juzgado en Inglaterra, por lo tanto vengo a mi país. Y ahora con el brazo en alto saluda a las cerca de 400 personas que han llegado hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago en el sector del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Pinochet was a very clever man, he was clever at lying, because he lied all the way through about his responsibility for assassinations. So he was a very good actor. Vemos imágenes, grupos de comandos, el comando Cobra del ejército, que según se ha indicado va a estar ahora a cargo de la defensa, de la protección del general Pinochet. Y en estos momentos se está despegando el helicóptero. Conociendo al personaje que había engañado a todo el mundo a su alrededor, engañó a los oficiales del ejército antes de ser comandante en jefe, a Prats lo engañó, y engañó a sus propios compañeros del golpe, proclamándose presidente cuando ese no era el acuerdo de los golpistas, y continuó engañando a unos y a otros, de forma que era un artista del engaño. Exactamente 35 minutos después de haber aterrizado el avión Águila, despega el Puma, el helicóptero Puma del ejército que lleva al general Pinochet al hospital militar. Pese a la pillería de pararse y hacerse ver como que estaba bien y como que una vez más había engañado al país, comienza el otoño de Pinochet. Y ahí está el general Pinochet. Y ahí está el general Pinochet descendiendo del helicóptero Puma. Llegó al hospital militar y apareció en todas las dolencias de nuevo. Él tenía problemas cardíacos, tenía problemas de derrame cerebral, tenía problemas arteriales en las piernas, ya está. Tenía una diabetes muy avanzada, no estaba controlada, no, olvídate, tenía 18 dolencias. Yo encontré que era el Pinochet de siempre y que le estaba sacando pica a la justicia internacional. Ahí pensé, ahora me toca a mí. En la casa de calle Los Flamencos de la Dehesa, Augusto Pinochet se recupera de la dura experiencia de sus 17 meses detenido en Londres. Sus adherentes y cercanos lo acompañarán en una nueva batalla, esta vez ante los tribunales chilenos. El 12 de enero de 1998, 9 meses antes de su detención en Londres, un grupo de abogados de derechos humanos presenta la primera querella criminal en contra de Pinochet. Pocos pensaron entonces que aquella acción judicial pudiese prosperar. Yo recuerdo que los periodistas de tribunales me miraron compasivamente, con muy buena voluntad, me dijeron, qué buena iniciativa, lástima que no va a pasar nada. Al día siguiente me dijeron, mire, peor, le cayó al juez Guzmán y el juez Guzmán celebró con champaña el golpe de Estado, entonces no se haga ninguna esperanza. Yo pensé que eran excesos individuales y desde luego crímenes, pero crímenes cometidos por la soldadesca, como se solía decir. Entro a hablar con él y viene saliendo una compañera a la que ubicaba que venía llorando. Le había contado con lujo de detalles cómo ella había sido violada por militares y por perros en Colonia Dignidad. Y salió el juez Guzmán también muy emocionado. Y me hace pasar y cuando entro me dice, disculpe, me dice, el equivocado era yo, ustedes tenían razón. Que nos diga dónde están. Cuando el presidente Frey, en el fondo, pacta con el gobierno británico la liberación de Pinochet, se hace en el entendido de que él tiene que ser juzgado en Chile. Si pensaban que eso era una artimaña, se equivocaron, porque eso se iba a pasar. Ya el Poder Judicial estaba actuando de otra manera. Cuando Pinochet apenas cumplía su tercer día en Chile, el juez Juan Guzmán solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del senador vitalicio por considerar que hay antecedentes para someterlo a proceso por el caso Caravana de la Muerte. Uno dice, esto no puede quedar sin ser sancionado, ¿ah? Porque uno no le desea que le hagan lo mismo que ellos hicieron con mi padre. Yo digo, para eso existen los tribunales de justicia, para que cumplan con su rol de administrar justicia.
La prensa es alertada de un singular almuerzo entre los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en un restaurante de la comuna de Vitacura. El objetivo es mostrar la unidad de las ramas castrenses. El intento de presión era evidente en este evento que fue conocido como el servilletazo. ¿Pregunta si hay normalidad al interior de las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. No sé si usted ve algo especial. Tenía por objetivo mostrar un estado de ánimo enojado. Ese hecho fue el canto del cisne, porque la reacción del gobierno fue muy fuerte. El caso Pinochet está en los tribunales y nadie debe interferir en ello. No seamos ingenuos. Todos sabemos lo que se buscó en el día de ayer. No es necesaria la unidad de las Fuerzas Armadas, demostrársela a nadie, porque las Fuerzas Armadas están unidas detrás del presidente Chile. He dicho. Estaban los militares molestos, naturalmente, pero que las cosas tenían que seguir. El curso del proceso tenía que seguir y la historia tenía que seguir. Los alegatos por el desafuero de Pinochet en la Corte de Apelaciones de Santiago se extendieron durante varias jornadas. En las calles volvían a encontrarse partidarios y detractores. Mientras los ministros votan el desafuero, en las cercanías comienzan las escaramuzas. El 5 de junio del 2000, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago desafuera por primera vez a Augusto Pinochet por 13 votos contra 9. Ahora será el turno de la Corte Suprema, que deberá escuchar los alegatos y decidir en última instancia. Ya habíamos tenido bastante persecución. El gobierno democrático de la época nos había colocado vigilancia. Aquí en esta casa vivió durante meses un funcionario que nos cuidaba. No fui el único abogado en ese caso. En las casas de muchos abogados de derechos humanos tiraban gatos muertos por la noche. Me tocó estar en los primeros alegatos respecto al desafuero y vi ahí realmente la violencia que aún en un tribunal puede existir. Bueno, ya acabo de señalar que el fundamento fue aquí tienen ustedes la democracia como la entiende esta gente. Así se entiende en este país la manera en que tiene que respetarse los derechos de las personas y el derecho de concurrir a los tribunales. Ahí tienen ustedes la respuesta. Nosotros veníamos de regreso de un paseo en balneario, poquitos días antes del alegato, y sufrimos un atropellamiento por parte de un señor de apellido Yañez. Se entregó a la policía y tiró la camioneta y le destrozó la pierna a mi esposa. Estuvo muriéndose prácticamente. Yo decidí no alegar. Me pareció que mi papel era quedarme junto a ella. Y ella me dijo, si no vas a alegar, nos derrotaron. Muy buenos días. En los próximos minutos debe reunirse ya el Pleno de la Corte Suprema para resolver sobre el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet. Ya a esta hora están haciendo ingreso los ministros de la Corte Suprema al salón de Pleno, donde precisamente van a proceder a votar la apelación del desafuero, que fuera ya aprobado en la Corte de Apelaciones el pasado 5 de junio en contra del senador Pinochet. Pero ¿qué está sucediendo en el exterior? Vamos con Ángela Robledo. Gracias, Raúl. Acá en el exterior del Palacio de Tribunal, una acción desplegada por algunos opositores al senador vitalicio. En el otro sector, donde están los partidarios del senador Pinochet, se encuentra Rodrigo Espinosa. Gracias, Ángela. Hay alrededor de 60 personas reunidas aquí. Los pinochetistas quemaron una bandera comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después una bandera española. Luego, sobre las brasas aún ardientes de esos emblemas quemados, arrojaron unos huesos de vacuno, haciendo alusión a los restos de detenidos desaparecidos que son buscados por el ministro de Fuero, Juan Guzmán, y que hoy tienen comprometido el futuro del general Pinochet. Vamos de inmediato a aparecer, ya está la confirmación oficial. Vamos a escuchar. Se abre el camino de la justicia, se ensancha la posibilidad efectiva de que avancemos en un camino democrático, en definitiva, porque no existen poderosos por encima de la ley y personas distintas. Ese es el gran
la gran consecuencia de sanidad para la sociedad chilena. La votación fue 14 votos por confirmar el desafuero de Pinochet y 6 ministros que votaron en contra. Es una votación contundente, sin duda alguna. Tenemos imágenes, Raúl, perdón, de lo que está ocurriendo en el exterior del Palacio de Tribunales mientras seguimos viendo imágenes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hay un tumulto difícil de controlar. En este minuto están tratando de llegar los dirigentes de las agrupaciones de derechos humanos. Vamos a ir en un momento con ustedes nuevamente porque tenemos las palabras de Carlos Meneses, secretario de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha confirmado la sentencia de la Corte de Apelaciones que dispuso el desafuero del senador Pinochet. El día 8 de agosto del año 2000 pasará a la historia como el día en que el dictador fue desaforado y podrá enfrentar la justicia para que responda por los crímenes cometidos en nuestra patria. Le dolió, claro, le dolió por supuesto que lo hubiese sido desaforado. Él tenía, ¿no es cierto?, constitucionalmente la posibilidad de hacerlo y sentirse desaforado por las circunstancias y por las razones que se dieron para desaforarlo, para cualquier persona, ¿no es cierto?, constituye, sin lugar a dudas, un elemento duro. Voy a aceptar que hayan exámenes médicos, porque esa es la manera de que él no pueda defenderse. Tenemos que demostrarle al mundo que es una gran mentira, como te digo, avalada por el gobierno, la cual tenemos que demostrar que es una mentira, y para eso vamos a hacerlo en los tribunales, de la mejor manera posible. Aunque mi padre no sea capaz de ver el final, yo por lo menos voy a seguir hasta el final. Al día siguiente del desafuero de Pinochet, la derecha realiza su último gran gesto masivo. 60 parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional lo visitan en la dehesa. Ese mismo día, el Banco Rix estrenó un nuevo método para que Pinochet sacara dinero de sus cuentas secretas y lo convirtiera en efectivo sin dejar rastro. Emite cheques que son cobrados por una tercera persona en distintos bancos de Chile. De esta manera, Pinochet mantiene su tranquilidad financiera. Mientras tanto, el desaforado senador participa en variadas actividades sociales en la fundación que lleva su nombre. También se da tiempo para acudir al velorio de un estrecho ex colaborador, el general Humberto Gordon, ex jefe de la CNI. Augusto. General, ¿cómo se siente, general? ¿Cómo se siente, general? El general Gordon era su amigo. Compañero. General. Una cosa es decir, el general Pinochet está loco de patio, ¿ya?, que es la causal, ¿no es cierto?, la demencia. No, nadie podría decir que estaba con una demencia, pero de que estaba afectado en su salud, en la memoria, en la manera de poder caminar, en los reflejos, en la rapidez intelectual. Eso no le puede caber duda a nadie. Además, viaja a Viña del Mar para asistir a la misa en memoria de su amigo, el almirante José Toribio Merino, fallecido el año 96 y quien fue su compañero en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. A pesar de su procesamiento, el apoyo de sus partidarios en actividades públicas se mantiene intacto. Pinochet, aquí estamos con usted. Es su primer cumpleaños en libertad después de su llegada de Inglaterra. Con sus nietos y una enorme torta, recibe el cariño de sus seguidores, a quienes saluda desde la puerta de su casa de Los Flamencos.
Pero más tarde Pinochet se excusó de asistir a una fiesta en su honor en el centro de eventos Casa Piedra, pero envió un importante mensaje en video. Siempre tuve la dignidad de decir que yo no cumplía ni aceptaba la justicia inglesa porque tenía un país que tenía tan buena justicia como ellos. Por eso puedo decirles, señores, acepto como expresidente de la República todos los hechos que dicen haber cometido el ejército y las Fuerzas Armadas. Pinochet asume la responsabilidad, pero no pide perdón. El juez Guzmán decide entonces procesarlo por la caravana de la muerte en uno de los días más importantes para las organizaciones de derechos humanos. Lo que yo sentí, bueno, nosotros hemos hecho desde España y desde Gran Bretaña el trabajo que podíamos de acuerdo con los instrumentos legales. Ahora le corresponde a los tribunales chilenos. Que valía la pena. Sin embargo, el avance de las querellas no es fácil y al poco tiempo sufren un revés judicial. La Corte Suprema anula la encargatoria de reo de Pinochet y ordena interrogarlo antes de ser sometido a exámenes médicos. Le insisto, nosotros estamos interesados en que los exámenes médicos, si es posible, se hagan mañana mismo para que se tomen las decisiones que corresponden. Pinochet era un personaje indefendible. Lo grave es que todavía no podamos actuar sobre los principales culpables del golpe, pero él, que era el visible, en verdad no había mucha posibilidad de defenderlo técnicamente. Tanto es así lo que digo, que la defensa terminó centrándose en la única que era exitosa, que era suponerle estado de enfermedad, y que por lo tanto, no estando bien sus facultades mentales, no podía ser procesado. Es el juez Juan Guzmán, el encargado de interrogar a Pinochet, quien comienza a jugar al gato y el ratón. Yo partía para la dehesa y el general Pinochet partía haciendo gala de su humor, partía hacia su campo en Bucalemu y yo partía hacia Bucalemu, el general Pinochet volvía a su casa y así durante mucho tiempo. Porque había probablemente poca confianza de él en la persona del juez Guzmán, que había tenido motivaciones políticas, ¿no es cierto?, bastante definitorias y claras, ¿no?, dentro del tema del juicio, así que probablemente por ese hecho él también tenía una reacción de resistirse. Los abogados no colaboraron con lo que tenían que realmente hacer, se estaban burlando de un juez, y al burlarse de un juez se estaban burlando de la justicia. A comienzos del 2001, Augusto Pinochet se resistía a ser interrogado o revisado por médicos independientes. En ese tenso ambiente, el comandante en jefe del ejército, Ricardo Isurieta, y el general Juan Emilio Cheire llegaron hasta aquí, la parcela de Los Boldos, para notificarle que el ejército no continuaría apoyando sus intentos de eludir la justicia. Descendieron y llegó la guardia. Yo no estoy seguro si ellos pensaban que se iban a cuadrar y a saludar o iban a tener una actitud agresiva. Entraron a la casa, parece que la esposa de Pinochet no estaba contenta y reaccionó con epítetos duros. Llegaron los dos generales a Los Boldos. Pinochet le dice una frase así como: ya sé la noticia que me viene a amargar la tarde, una cosa así, no sé cómo es la historia, le dice él. Algo parecido a eso, efectivamente algo parecido. Y había una decisión muy clara del gobierno de que Pinochet tenía que presentarse ante la justicia. Y por lo tanto, si no lo hacía, la policía tenía que ir a buscarlo. Le manifestó el ejército que no iban a seguir colaborando en su juego. Bueno, la justicia es la justicia y uno tiene que llenarse de la justicia, pero hay términos y términos en los cuales aquellos que fueron sus subordinados han de darle consejo a su jefe superior. Hay algunos que no quedaron muy bien, pero no importa. Ya, total, eso ya pasó ya, así que las cuentas, dicen que las cuentas que no se pagan aquí se pagan después arriba, así que bueno, pero así será. Finalmente, Pinochet se somete a exámenes médicos en el hospital militar y en la clínica Las Condes. Ahora el juez Guzmán está en condiciones de interrogarlo en su casa de la dehesa.
el caso de Guzmán fue a la casa de arriba y lo interrogó allá. Sí. Estuvo varias horas con él. Me recibió muy gentilmente, lo mismo que su señora. Usted no se habría imaginado y la gente contraria al general Pinochet habrían estallado de rabia de haber visto lo que fue. Eso fue una cosa absolutamente civilizada. Me contestó conforme a su lógica, muy reposadamente, muy tranquilamente. Se le tomó una declaración en la que prácticamente no le hizo mayores preguntas. Y 2 o 3 preguntas específicas, el general Pinochet le dijo, mire, la verdad que no me acuerdo. Si había realmente dado la orden de asesinar a estas personas. Mencioné uno por uno los nombres de las personas que fallecieron y el general Pinochet me dijo, yo no conozco a ninguna de esas personas y desde luego yo no di la orden de asesinar a nadie. En mi vida no he dado orden alguna de asesinar a nadie. Ese verano del 2001, una exclusiva de TVN remece a la opinión pública. El ex general Joaquín Lagos responsabiliza directamente a Pinochet por 14 víctimas de la caravana de la muerte en su paso por Antofagasta. Yo se lo hice ver. Entonces él me dijo que lo iba a arreglar. Yo le dije, ¿qué va a arreglar? Le dije yo, si está todo muerto. Y ahí le dije, acuérdese, le dije, que a nosotros tarde o temprano nos van a juzgar. Especialmente a usted, le dije yo, que es el comandante en jefe del ejército. Cargado reo Pinochet. Cada segundo. Presente. Finalmente, a fines de enero, el juez Guzmán somete a proceso a Pinochet como autor de 57 homicidios y 18 secuestros en el caso de la caravana de la muerte. El desaforado senador queda con arresto domiciliario en su casa de la dehesa. Y esta situación a él lo trastorna emocionalmente, le provoca un estrés psíquico. Él padecía una demencia subcortical de origen vascular. Y si es subcortical, no afecta las funciones nobles del cerebro que están en la corteza. Si es subcortical, solo te puede afectar los movimientos, influye en la conducta motora, pero no en lo que piensas. Por lo tanto, Pinochet era perfectamente procesable. En un momento determinado usted le hacía una pregunta y contestaba cualquier otra cosa, o habiendo conversado 2 o 3 días antes el mismo tema, naturalmente se le olvidaba. Cuando se dice que a lo mejor él no tenía idea, nosotros siempre estuvimos claros que sí sabía perfectamente. Porque él mismo una vez dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera. No olvidaba cosas. No olvidaba palabras, hablaba coherentemente. Más coherentemente que yo, sí. A mediados del 2001, mientras Pinochet está internado en el hospital militar, la Corte de Apelaciones de Santiago decide suspender temporalmente la causa por motivos de salud. Un año después, aquí, en la Corte Suprema, se dicta el sobreseimiento definitivo por demencia vascular. A los pocos días, Pinochet renuncia al Senado, sin saber que muy pronto se conocerán sus cuentas secretas en el Banco Rix.